Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre, en esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, David, y saludos a todos los que nos ven. ¿Qué tal? Mira, Rodolfo, te he convocado para analizar en esta ocasión dos proyectos de ley que de alguna manera están vinculados o tratan un tema similar, pero que proponen alternativas bastante distintas, yo diría que hasta opuestas, ¿no? Por un lado, Perú Libre ha presentado un proyecto de ley para que la elección de los magistrados del TC sea vía los poderes del Estado y la elección popular. Esto lo ha presentado la bancada de Perú Democrático. Entonces, básicamente esto se trata de que actualmente quien elige a los magistrados del TC es el Congreso con 2/3 del número legal de congresistas, o sea, con 87 votos, ¿no? Pero este proyecto lo que plantea es que estos miembros del TC sean elegidos dos por el Congreso de la República, dos por el Poder Ejecutivo, dos por el Poder Judicial y uno por elección popular, ¿no? Por una elección popular, ¿no? Luego está el otro proyecto de ley que es de renovación popular de Alejandro Muñante, que es el tercer vicepresidente del Congreso, que más bien reduce el número de votos para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para elegir y remover al defensor del pueblo y para elegir a los magistrados del TC. Actualmente, como señalaba hace un momento, para elegir a los miembros del TC se necesitan 87 votos del Congreso, ¿no? Lo que exige un gran consenso dentro del Parlamento para lograr 87 votos, que es la votación más alta que se pide para las cosas más importantes, ¿no? Entonces, lo que plantea este proyecto de ley es que en lugar de que sean 2/3 de votos, sean 3/5. O sea, pasar de 87 votos a 78, lo cual es evidentemente más sencillo que alcanzar los 87 votos eh, y además, digamos, si analizamos un poco por qué se presenta un proyecto para bajar los votos en esta cantidad, hay que decir que las bancadas de izquierda en el Congreso en este momento suman 46 votos. O sea que las bancadas de derecha y centro tienen 84. No llegan a los 87 votos sin los votos de los partidos de izquierda, pero pueden llegar a los 78, ¿no? Que es lo que propone este proyecto. Y así lograr el control de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, digamos, designando funcionarios que finalmente respondan a quienes los eligieron. Bueno, Rodolfo, ¿por dónde quieres empezar para analizar estos dos proyectos de ley? Bueno, pues en principio hacer un comentario general, ¿no? de ambos proyectos de ley. Creo yo que las reformas constitucionales, como hemos sostenido en anteriores ocasiones, no deben responder a intereses políticos inmediatistas o intereses de grupos parlamentarios inmediatistas, sino deben responder a una necesidad de hacer una reforma que perdure en el tiempo. Entonces, respecto al proyecto de ley o de reforma constitucional que apunta a reducir el número de votos para elegir a altos funcionarios públicos y la posibilidad de reducir también el número de votos necesarios para remover a altas magistraturas que son elegidas en el Congreso de la República, sin duda responden a este interés de un sector del Parlamento de buscar empoderar al Congreso en ciertas funciones que les ha asignado la Constitución. Y ese empoderamiento corre el riesgo de poder romper el equilibrio necesario de poderes que debe existir en el funcionamiento de un sistema democrático o la necesaria pesos y contrapesos que debe estar en el funcionamiento de todas las altas magistraturas que se desarrollan en el régimen político o el sistema, en el funcionamiento del sistema democrático. Entonces, el gran riesgo de empoderar a un poder del Estado en desmedro de otros, lo que ocurre es que pone en riesgo la misma gobernabilidad, ¿no? La idea es que las reglas que establezca la Constitución traten de solucionar los eventuales conflictos o solucionar la forma como se distribuye el poder de manera armoniosa, sin empoderar a un poder en desmedro de otro. Entonces yo creo que en líneas generales ese proyecto que apunta a reducir el número de votos para elegir altas autoridades o removerlas, sin duda está entre esa lógica de ese sector de actores políticos en el Parlamento que busca empoderar al Parlamento en desmedro de otros poderes del Estado. Y más aún,
este, como bien has anotado tú en tu comentario inicial, justamente esta reducción de votos responde a la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento y lo que busca es facilitar la obtención de los votos necesarios para que un sector político en el Parlamento pueda designar o pueda remover las autoridades que son elegidas en el Congreso, como el Defensor por el Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con bastante reflexión y meditarlo bien. No se trata de satisfacer intereses políticos inmediatos. Y poniéndonos ya a analizar el tema de fondo en lo que respecta a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es, digamos, el tema que causa mayor atención en estas propuestas de reforma constitucional que están contenidas en estos dos proyectos de ley que han sido planteados, digamos, por grupos políticos adversarios en el Parlamento, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo que plantean es, por un lado, reducir el número de votos para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, y como hemos dicho anteriormente, más o menos haciendo un calco político de la composición de fuerzas políticas de un sector en el Parlamento. Y por otro lado, existe una propuesta del sector de izquierda, digamos, en el Parlamento, que plantea que la composición del Parlamento, como bien has dicho tú, responda a la representación de diferentes poderes del Estado e inclusive uno por elección popular, ¿no es cierto? Entonces, la idea, creo yo, de estos proyectos de ley nos pueden plantear a discutir un tema de fondo, y es hacer, por ejemplo, en primer lugar, un balance de de los procesos de elección que tenemos, o del sistema de elección que tenemos en el Parlamento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que lamentablemente creo que el balance no ha sido muy positivo, porque al último ha respondido a lo que algunos medios de comunicación llamaban la repartija, o sea, es un cuoteo de los partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí ha traído como consecuencia que muchas veces la composición del Parlamento es la que defina la composición de los futuros miembros del Tribunal Constitucional, y que pretenda el Congreso de alguna manera influenciar o determinar a partir de la elección las posibles pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y, como he dicho, el balance no ha sido positivo, porque ha respondido a los acuerdos, a las alianzas políticas internas en el Parlamento, y de alguna manera los tribunales constitucionales o las composiciones han respondido más o menos a los intereses de las fuerzas políticas que los eligen. Rodolfo, ¿y qué opinas de ese otro proyecto que justamente lo que plantea es mantener el sistema de cuotas, pero que ya no sea, digamos, las fuerzas políticas solamente dentro del Parlamento quienes elijan a los miembros del TC, sino los tres poderes del Estado, ¿no? Eligiendo dos miembros cada uno y además un miembro por elección popular? ¿Qué opinas de ese proyecto también? Bueno, quizás, pero en primer lugar, sostener lo siguiente. Existen diferentes modelos de elección del Tribunal Constitucional donde siempre ha estado presente la, la participación del Parlamento, porque se entiende Ujú. que es el que le da legitimidad a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. No hay, al menos, un modelo que excluya al Parlamento de la participación en la elección porque le dota de legitimidad. Porque en la medida que el Parlamento es un Claro. poder que representa, Una representatividad. que Ujú. tiene una función de representación, ese le Ujú. da una cuota de legitimidad. Es cierto también que existen modelos donde también existen representantes de otros poderes del Estado, y justamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Digamos que es una propuesta que plantea este otro sector del Parlamento, que está recogiendo algunas experiencias también comparadas en otros países, ¿no? En el constitucionalismo comparado a otros países donde sí responden a los diferentes poderes del Estado, e inclusive podrían responder a algunos organismos constitucionales que están vinculados al sistema de justicia. Por ejemplo, el representante del Poder Judicial, el representante del Ministerio Público, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, esa propuesta no es que
no tenga sustento en el constitucionalismo comparado. Existen experiencias donde no solamente es el Parlamento de manera exclusiva, sino también comparte su composición el Tribunal Constitucional con representantes de otros poderes del Estado o organismos constitucionales vinculados al sistema de justicia. O sea, en principio eso. Pero lamentablemente en el contexto actual de polarización en el Parlamento, una propuesta de este tipo más bien podría ser visto como una repartija de poderes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, para generar ciertos supuestos consensos y falta y ausencia de cuestionamientos. Pero yo creo que en el contexto actual habría que pensar bien y ir a una reforma quizás más de fondo. En principio, pensar de manera general si todavía es pertinente o no que el poder político tenga un nivel de influencia en la composición del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el tribunal, como bien se ha dicho, es un tribunal que tiene una función de pacificador y tiene un rol importantísimo en el funcionamiento del régimen democrático. Entonces, vale pensar ahora en la actualidad la conveniencia o no de Claro, de que que sean el poder elegidos político. solo por digamos, cuestiones políticas o con criterio político solamente. Así es. ¿En qué medida el poder político debería estar influyendo en la decisión de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, por un lado? En segundo lugar, de repente pensar en una otra fórmula de elección que, por ejemplo, se constituya una comisión especial donde haya representantes de pronto del, de los poderes judicial, del poder legislativo, de las facultades de derecho, de los colegios de abogados, o sea, donde haya participación de representantes de organismos del Estado vinculados al sistema de justicia y de la sociedad civil, y que esta comisión especial de alguna manera proponga una terna al, al Poder Legislativo y ellos finalmente elijan en base a una terna que tenga carácter vinculante frente al Congreso, para que elijan dentro de esa terna. De repente plantear una alternativa así, un poco para no descartar la legitimidad que tienen que tener estos magistrados del Tribunal Constitucional, que se la dota en la participación del Congreso, pero que, digamos, haya un organismo técnico que sea el que plantee la propuesta de candidatos al Tribunal Constitucional. Estas son propuestas que se han ido planteando a través de diferentes autores y diferentes libros, ¿no? De repente podríamos pensar en una propuesta así, porque definitivamente no, el sistema de elección no ha sido, que tenemos ahora no ha sido lo suficientemente satisfactorio para garantizarnos un tribunal constitucional que esté exento de cualquier cuestionamiento, ¿no? Y segundo, creo que un tema que debe sí quedar claro también dentro de este proceso de reforma de elección del Tribunal de magistrados del Tribunal Constitucional es también que la guía que debe determinar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sea una pauta meritocrática, Eso, sea eso es importante. fundamentalmente eso. Lo cual supone que las normas que regulan la elección pongan un énfasis en la trayectoria personal, en la hoja de vida académica, laboral de estos candidatos y que de manera objetiva se establezcan sus puntajes para que tengan una determinada puntuación que pueda determinar y pueda ser los Y, candidatos que y, tengan propuestos. y también quitarle peso a la entrevista personal, ¿no? Que normalmente es lo que permite jugar por tener criterios subjetivos, ¿no? En efecto, tú tienes mucha razón. La idea es que en este intento de reformar el sistema de elección, el componente de la entrevista personal, que es general, siempre es subjetivo, por más que se establezcan patrones o formatos para la entrevista, siempre es subjetivo. Y entonces dejar al poder político, que es el Congreso, la posibilidad de que discrecionalmente establezca puntajes en la entrevista, va a distorsionar el otro aspecto, otro componente que es importante en una evaluación de este tipo, es que es el aspecto meritocrático. Que ese sí se evalúa de manera objetiva, en base a las publicaciones que han hecho, en base a los grados académicos que se ostenta, en grados a la trayectoria profesional, los cargos que se han desempeñado, etcétera. Toda esta hoja de vida da un resultado y muchas veces se ve desnaturalizada
o relativizada cuando se le da mucho peso a la entrevista personal, que generalmente bajo el esquema actual lo realiza obviamente el poder, los congresistas que integran la comisión especial. Y estas comisiones especiales que se han creado en el Congreso responden a los grupos parlamentarios. Entonces hay una suerte de, de innecesario énfasis a la entrevista que al último hace muy subjetivo y hace que el cálculo político, la componenda política, el acuerdo político sea determinante para efectos de determinar la lista de postulantes a ser seleccionados para ser votados en el Pleno del Congreso. De allí que el tema de la entrevista personal debe bajarse. Inclusive ha habido experiencias en el Parlamento o procesos de selección donde se le daba el 65% al Wow. peso de la entrevista, ¿no? Luego ha habido también situaciones de 40%. Entonces, yo creo que eso no es muy bueno. Yo creo que debe ponerse mucho énfasis al aspecto meritocrático, la hoja de vida del postulante y un menor peso al tema de la entrevista para efectos de que prime el criterio de la meritocracia, ¿no? Bueno, lamentablemente esos dos proyectos que hemos analizado lo que hacen es, si bien cambiar la forma como se elegirían a estos magistrados, mantener los criterios políticos, ¿no? Y básicamente lo que esto termina provocando es que los elegidos terminen respondiendo a quienes los eligieron, porque, digamos, tienen la discrecionalidad de elegir básicamente con criterios subjetivos como lo de la entrevista personal que hemos comentado. Y nadie propone hasta el momento criterios meritocráticos, que es lo que debería primar para la elección tanto del TC como de de los otros dos organismos sobre los que trata una de estos proyectos de ley, ¿no es así? Claro, sí, o sea, yo creo que el tema meritocrático es lo central. Ahora, en el proyecto de ley que plantea reducir el número de votos para elegir y remover altos funcionarios donde participa el Congreso de la República, sin duda el argumento central es la falta de consenso político que muchas veces se genera en el Parlamento. Pero eso es responsabilidad de los políticos. Y no por Claro, eso esa es su chamba. vamos a flexibilizar y hacer y facilitar facilitar o reducir el número de votos necesarios para elegir a las autoridades, teniendo en cuenta que por la relevancia que tienen en el ejercicio de sus funciones para el funcionamiento del sistema democrático, es bueno que se requiera una votación altamente calificada y no por la incapacidad que tienen los políticos en el Parlamento de llegar a consensos, comenzamos a reducir el número de votos para elegir magistrados o para remover a estas altas magistraturas de sus cargos. Porque se pueden convertir también en el producto del cálculo, la venganza política de las mayorías parlamentarias que estén en el Congreso. Siempre es bueno mantener esa alta votación para elegir y para remover eventualmente en los casos que corresponda a los altos funcionarios públicos donde participa el Congreso en su proceso, en los procesos respectivos. Entonces yo creo que eso, porque es cierto, el proyecto de ley que plantea la reducción plantea entre sus argumentos el hecho de cómo muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, han excedido de largo su mandato. Inclusive hacen mención a un magistrado del Tribunal Constitucional que estuvo 50% más del tiempo que le correspondía en el cargo, pero eso de ahí no es responsabilidad Claro, justamente de, por la imposibilidad de llegar a consensos en el Congreso. ¿no? Entonces, ellos se hace un análisis del exceso de los mandatos en los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, pero eso es responsabilidad de nuestra clase política. Y eso no debe justificar ir reduciendo paulatinamente hasta que se requiera una mayoría simple. Entonces, no se trata de eso, eso no es la solución. La solución es, si el tema no funciona bien, es plantear otras alternativas que le den legitimidad y le den sostenibilidad a este modelo de sistema de elección. Y como he dicho, hay propuestas desde de pronto que sea un organismo totalmente externo quien elija a los magistrados Independiente. claro, a los magistrados del Tribunal Constitucional, algo como ocurre con la Junta Nacional de Justicia, donde hay una comisión especial que elige a esos Junta Nacional de Justicia y ahí no tiene participación el Congreso. O otra propuesta intermedia, de pronto, una comisión especial que se encargue de elaborar una eterna y no se prescinda de la participación del Congreso, pero que su participación se limite a la votación y elección en base a una terna de carácter vinculante que proponga una comisión especial que puede estar integrada
por representantes de los poderes del Estado y representantes de organismos constitucionales que tengan vinculación al sistema de justicia y representantes de la sociedad civil, como pueden ser las facultades de derecho, como pueden ser los colegios de abogados, etcétera. Entonces yo creo que a eso es el tema de fondo que debemos revisar con ocasión de estas reformas que se están planteando, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver qué sucede con estos dos proyectos de ley en el Congreso y vamos a esperar a ver si es que alguna bancada o algún congresista presenta una propuesta diferente en el sentido que estamos comentando, en la que prime más la meritocracia que los criterios políticos. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu participación, como siempre, en Alerta Congreso. Muchas gracias a ti, Daniel, por la oportunidad de hacer estos comentarios y a los amigos que nos ven. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, David.